les bendiga grandemente, mis queridos hermanos. Los queremos saludar con mucho cariño en el amor del Señor en este precioso día jueves 14 de octubre. Amén. Les saludamos con un abrazo, pero gigante en Cristo, hermano, a todos los que aman al Señor y también incluso a aquellos que son simpatizantes de la fe cristiana, que escuchan esta radio Plenitud. Hay otras personas que están descarriadas, otros detenidos. Bueno, vaya un saludo para cada uno de ustedes y sobre todo aquellos que están detenidos, apartados, hermano, o que no conozcan al Señor. Para ustedes vaya un saludo especial, ya porque nosotros anhelamos con todo nuestro ser que la mayor cantidad de personas conozca al Señor Jesucristo. Ya tenemos anhelo porque sabemos que el cielo existe, tenemos plena convicción que el cielo existe, sabemos que el infierno también existe, mis amados, y hermano, así como dice la Escritura, nosotros también tenemos ese sentir, no queremos que nadie se pierda. Ya dice la Biblia que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que nuestro anhelo, mis amados, es que nadie se vaya a la condenación eterna. Es por eso que persistentemente predicamos, enseñamos, discipulamos, evangelizamos, porque, hermano, tenemos el sentir de Dios. Ya hay gente que de repente, hermano, cae en un letargo espiritual y le da lo mismo si la gente se salva o no se salva. Ya hay gente que de repente se pone un poco individualista. Entonces dice, miren, yo con tal de que me salve, los demás para mí maní. Ya aquí en Chile se dice para mí maní, es decir, a mí me da lo mismo los demás. Ya, pero a nosotros los cristianos no nos da lo mismo si la gente se pierde. Ya, nosotros amamos profundamente a las almas y es por eso, hermano, que de repente con sueño, con cansancio, con frío, con calor, independiente de todo aquello, predicamos el evangelio en las calles, predicamos el evangelio en las plazas, porque no queremos que nadie se pierda. Ya, así que un saludo para usted. Si usted no es cristiano, pero escucha esta radio o está descarriado, bueno, ahora es el tiempo de levantarse y de ponerse en pie en el nombre del Señor. Ya, les saluda su servidor, el hermano Richard Riquelme González. Esperamos tener unos 50 minutos y algo, hermano, de mucha bendición espiritual aquí en su programa radial Doctrina Apostólica en la 1380M en Radio Plenitud. Y hay mucha gente, hermano, que yo creo que la gran mayoría, hermano, de los hermanos que escuchan estos programas lo escuchan por la radio. Ya hay gente que tiene más tiempo y toma el celular y puede escribir, u otros hacen más el tiempo, pero la inmensa mayoría está trabajando, está tal vez, hermano, haciendo sus quehaceres en el hogar, otros están, hermano, digamos, en la construcción, en la feria, otros van manejando su vehículo y colocan la radio, hermano, y tal vez no pueden escribir, pero están ahí escuchando, así que vaya un saludo con mucho amor en Cristo para cada uno de ustedes. Amén. Así que vamos a hacer algo muy importante, vamos a ir a la oración y luego, hermano, vamos a estar compartiendo una enseñanza temática, biográfica. Vamos a estar hablando acerca de Apolos. Ya Apolos, este predicador, hermano, que Dios usó en el primer siglo, en la era primitiva, hermano, y vamos a hablar de cuatro características que tenía Apolos y que todos nosotros necesitamos. Así que vamos a la oración. Amantísimo Dios, en este momento le damos muchas gracias por habernos dado y por darnos esta oportunidad de estar aquí en la Radio Plenitud. No merecemos esta honra, no merecemos el ser instrumentos de Dios, pero usted nos ha escogido como saeta para ser instrumento en sus manos. Úsenos por piedad, úseme por misericordia, deme palabra iluminada, deme palabra de sabiduría, deme palabra del cielo. Úseme con la única finalidad que el Dios eterno sea exaltado. Deme palabra del cielo, Padre mío. Esa palabra rema, esa palabra iluminada, esa palabra que dé fruto en los corazones al 30, al 60 y al 100 por uno. Sujetamos este programa radial a la perfecta voluntad del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén y
Amén. Cantaré a ti, Señor, en el lugar santo te he visto, Señor. Amén. Ya estamos de regreso, mis amados en Cristo. Bueno, saludamos también a nuestro hermano Moisés, que ya lleva harta horas, parece, aquí en la radio. Así que bueno, que el Señor le siga bendiciendo y fortaleciendo a él para la gloria del Señor. Vaya dejándonos sus saludos, sus comentarios, mis amados. Ya vamos a estar compartiendo entonces un sermón, una temática biográfica. Ya esto implica hablar de un personaje bíblico y usando su vida, su ejemplo, vamos a hablar acerca de 4 características que tuvo Apolos. Ya Apolos, un predicador, una persona usada por Dios en el primer siglo, hermano, porque sabemos que hubo personas que Dios usó de una manera extraordinaria, no solamente en la predicación, sino que también en el liderazgo, en la parte administrativa, en la parte, hermano, de levantar iglesias, etcétera. Como el caso de Pedro, de Pablo, de Juan, pero también hubieron otros hombres de Dios que el Señor también usó y que usó de manera verdaderamente extraordinaria, como es el caso de Apolos. Ya, así que vaya colocando ustedes esos saludos, esos comentarios, y a medida que vamos avanzando con esta temática vamos a ir leyendo esos comentarios, ¿ya? Entonces quiero que leamos, hermano, el libro de los Hechos. Ya vamos a leer Hechos capítulo 18 y vamos a leer desde el versículo 24 al versículo 28. Ya dice así la escritura. Voy a leer la Reina Valera 1909 en el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Llegó entonces a Éfeso un judío. Entonces aquí lo que la Biblia nos declara que de la persona que va a comenzar a narrar es un judío. Es una persona descendiente de Abraham, que tiene toda la cultura, digamos, hebrea impregnada en su vida. Y dice, llamado Apolos. O sea, este Apolos era un judío, natural de Alejandría. ¿Ves? Todo esto es una descripción. Apolos era un judío, y era un judío natural de Alejandría. Es decir, este judío llamado Apolos, hermano, había, hermano, nacido, formado, había sido educado en Alejandría. Alejandría, preguntémonos, ¿estaba en Israel? No. ¿Dónde estaba Alejandría? Alejandría, hermano, era, hermano, una ciudad de renombre que, hermano, se encontraba en los antiguos, hermano, territorios egipcios, ¿ya? Ya en los territorios egipcios, hermano, y que luego el imperio griego, hermano, se había apoderado de esas tierras egipcias, hermano, y le habían cambiado el nombre a Alejandría, ¿ya? Entonces, en Alejandría, hermano, confluía una serie, hermano, de culturas, ¿ya? Habían elementos egipcios, habían elementos griegos, helénicos, hermano, y también allí, digamos, donde era una ciudad importante, hermano, esta ciudad era cosmopolita, es decir, llegaban personas de diferentes lugares, de diferentes territorios, llegaban allí, hermano, a Alejandría. O sea, era una ciudad, hermano, multicultural. Entonces, fue en esa ciudad multicultural donde, hermano, Apolos fue formado. Ya, pero un judío, por más que estuviese lejos de Israel, su familia siempre trataba de impregnar, hermano, al judío desde pequeño en la cultura hebrea. Aunque viviese muy lejos de Israel, hermano, le enseñaban las costumbres hebreas. Entonces, la escritura dice que era natural de Alejandría, es decir, de territorios egipcios que habían sido conquistados por el imperio griego, en particular por Alejandro. Ya, de hecho, debido a eso, le colocan también, hermano, el nombre a aquella ciudad.
Después describe algo más a Apolos. Ya nos dice, por ejemplo, su origen. No era un pagano, no era una persona, digamos, que fuese un gentil, sino que era una persona judía, que había sido formado en Alejandría, un territorio que no era parte de Israel, sino que era tan distante como los territorios de Egipto. A esa ciudad le habían puesto, hermano, Alejandría los griegos, rebautizándola, cambiándole el nombre. Y luego la escritura sigue describiendo, esto lo escribe Lucas. Usted sabe que Lucas era un historiador. A Lucas le gustaba el detalle, le gustaba ser específico, le gustaba dar características. Entonces, hermano, esto nos habla también de Lucas. ¿Se da cuenta cómo era Lucas? Lucas podría haber dicho, bueno, Apolo que era judío y listo. No, sino que Lucas como un historiador, Lucas como un docente, Lucas como un profesor, Lucas como un escritor, trata de dar detalles acerca del personaje del cual va a hablar a continuación. Entonces, hermano, esto también nos habla, hermano, a nosotros los que predicamos, los que enseñamos, los maestros de escuela dominical. Debemos tratar, hermano, de ser lo más claro para explicar. Ya hay personas que en vez de clarificar, oscurecen un tema. Lo escuchan hablar y las personas terminan confundidas más que clarificadas. En cambio, aquí vamos leyendo este relato y vemos cómo Lucas comienza a dar detalles. Y todos estos detalles que él da no son detalles, digamos, superfluos, superficiales, sino que son detalles, hermano, que nos permiten ir conociendo un poco más al personaje del cual él va a tratar. Dice que era varón elocuente. Ya luego vamos a ir, hermano, explicando bien esto, por ejemplo, como de la elocuencia. Quiere ser elocuente. Y luego, hermano, nos dice que este Apolos era poderoso en las Escrituras. Era poderoso en las Escrituras. O sea, hermano, él, digamos que Lucas da una serie de datos biográficos, hermano, y pone el énfasis al finalizar el versículo 24, que era poderoso en las Escrituras. Poderoso en las Escrituras. Lamentablemente, hermano, estamos en un tiempo donde está escaseando la palabra. Está escaseando la palabra. La gente, hermano, ya no tiene como prioridad ser poderoso en las Escrituras. Hoy día hay gente que sabe que es poderosa en teología. Hoy saben el pensamiento de todos. A mí me gusta, hermano, leer historia del pensamiento cristiano, saber de biografía, saber de personajes que Dios usó a través de la historia, saber de teología, saber de exégesis. Pero, hermano, nada puede desplazar el centro, el ser poderoso en las Escrituras. Ya el predicador, el expositor, el hermano que predica en la calle, la hermana que predica en la calle, los hermanos que discipulan. Debemos, hermanos, tener este objetivo, este horizonte de que Dios haga de nosotros hombres poderosos en las Escrituras. Hay gente, hermano, que es poderosa en historia, digamos, poderoso en el sentido de ser profundo. En la historia, en la filosofía, en la teología. Otros dicen, yo soy poderoso en la alabanza. Pero aquí Apolos era poderoso en las Escrituras. O sea, hermano, su llamamiento él lo había centrado en la palabra de Dios. Y luego dice, este era instruido en el camino del Señor. Era versado, era preparado en el camino del Señor, y ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba diligentemente las cosas que son del Señor. O sea, hermano, él, hermano, era poderoso en la Escritura y luego comienza a describir eso, que él era instruido en el camino del Señor, era ferviente de espíritu, o sea, hablaba, hermano, con pasión, y hablaba y enseñaba, mire, diligentemente, con diligencia.
ve que está la palabra diligente y hay un antónimo. ¿Cuál es el antónimo? Negligente. Por ejemplo, si hay alguien, hermano, que es calificado como negligente, uno de inmediato dice, ya, esta persona es un irresponsable, porque es negligente. Le dije que fuera a apagar la luz, el agua. Le dije que hiciera tal cosa en la empresa. Se le dijo que hiciera tal cosa, se le dio una orden y lo hizo, pero lo hizo a media. Lo hizo, pero no lo hizo a la hora. Le dijeron a la 1 y lo hizo a las 7 de la tarde. Negligente. Ya, el negligente en ocasiones hace lo que le dicen, pero lo hace como quiere, cuando quiere, donde quiere, o sea, de una manera bien light, bien light, bien liviana, bien tibio, hermano, poco disciplinado. En cambio, hermano, en el caso de Apolos hablaba y enseñaba, hermano, las cosas de Dios de manera diligente. ¿Se da cuenta, no? Es decir, de manera disciplinada, de manera responsable, de manera dedicada. Una persona, hermano, que es diligente en el estudio de la Biblia, si sabe que tiene que predicar un martes, un miércoles, un jueves, un viernes, un sábado, un domingo, si sabe que tiene que ir a visitar una casa, hermano, y llevar una palabra, no va a llegar así simplemente, hermano, a hablar nomás. No sabe que si tiene un deber de predicar la palabra, ese hermano, esa hermana van a estar leyendo de manera constante. ¿Por qué? Porque lo de Dios no lo ve de manera superficial. Lo de Dios no lo ve como algo accesorio. Las cosas que tienen que ver con el Señor no lo ve como algo, digamos, poco esencial, no, sino que dice esto es relevante. Y ese es Apolos. Es un hombre que no solamente tiene carisma, que no solamente tiene fuego, sino que es una persona que tiene diligencia. Qué hermoso, hermano. Qué tremendo, hermanos, cuando hay un pastor que tiene hermanos en su iglesia que son maestros de escuela dominical, profesores, hermanos que son predicadores y que son negligentes. Se nota cuando predica, se nota que predicó al lote, se nota que predicó, hermano, sin profundidad, se nota que no hubo estudio de la palabra, se nota que no meditó el versículo, se nota que los 5 minutos que predicó, porque saben que hay iglesias donde los hermanos predican 5 minutos, hermano. Uno dice, pero ¿cómo tan falta de respeto? 3 horas cantando y 10 minutos la prédica, 20 minutos la predicación. Entonces, hermano, ahí sabe que ahí hay una falta de respeto muy grande. Pero el que es diligente, no, el que es diligente estudia la palabra. Y estudia la palabra porque sabe que va a hablar de Dios. Va a hablar del único Dios verdadero. Qué lindo, hermano. Entonces, qué mayor responsabilidad, qué mayor honor que hablar de la palabra. Y ese era Apolos. Diligente, hermano, responsable, preocupado, diligentemente de las cosas de Dios. Y hablaba y enseñaba diligentemente las cosas que son del Señor. Qué hermoso, las cosas que son del Señor. Enseñando solamente en el bautismo de Juan. Así dice la 1909. Ya vamos a ver otra traducción. Y comenzó a hablar confiadamente en la sinagoga, al cual, como oyeron, Priscila y Aquila le tomaron y le declararon más particularmente el camino de Dios, es decir, más profundamente. Y eso que él era preparado, pero Aquila y Priscila, o Priscila y Aquila, ¿sabe qué? Lo tomaron para discipularlo más aún. ¿Se da cuenta, no? O sea, un hombre que se dejaba enseñar. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos exhortados escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y venido él, aprovechó mucho por la gracia a los que habían creído, porque con gran vehemencia convencía públicamente a los judíos, mostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Hemos leído la Reina Valera 1909. Ahora vamos a leer otra traducción un poco más próxima al vocabulario nuestro, pero que, hermano, también es muy clarísima. Ya vamos a ver la Biblia de las Américas,
¿Cómo dice la Biblia de las Américas este pasaje? Estamos leyendo Hechos capítulo 18, del versículo 24 al 28. Dice así: llegó entonces a Éfeso un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente, y que era poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús. ¿Ve? Con exactitud. Aunque solo conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, con autoridad, con valentía. Pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Cuando él quiso pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos que lo recibieran. Y cuando llegó, ayudó mucho a los que por la gracia habían creído, porque refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. ¡Qué tremendo, hermano! O sea, aquí estamos frente a un hombre que fue poderosamente usado por Dios. Hay predicadores que a través de la historia han sobresalido de manera excepcional. Tenemos el caso de, por ejemplo, para que usted como cultura general lo sepa, Juan el Crisóstomo. Juan el Crisóstomo fue uno de los más grandes predicadores de la historia. Un gran predicador. De hecho, le llamaban Juan el Crisóstomo precisamente porque la palabra Crisóstomo significa el boca de oro. El boca de oro. O sea, predicaba, hermano, y la gente queda impresionada. Tenemos el caso también de Ambrosio, un tremendo predicador. Tenemos el caso de Agustín, tremendo predicador. Tenemos el caso, hermano, de Hugo Latimer, tremendo predicador. Tenemos el caso del conocido Martín Lutero, un gran predicador. Un gran predicador. Tenemos el caso también, hermano, de Spurgeon, un gran predicador. Tenemos el caso, hermano, de George Whitefield, un gran predicador. Tenemos el caso, hermano, de Jonathan Edwards, un gran predicador. Tenemos el caso, hermano, de Juan Canut de Bon, aquí en Chile, un gran predicador. Tenemos el caso, hermano, de los hermanos Wesley, tremendos predicadores, o sea, gente que Dios usó, pero poderosamente. Y entre esta gran, digamos, nube de testigos, hombres usados por Dios, hermano, tenemos el caso de Apolos, este tremendo predicador hermano, del que estamos hablando. Ya estamos hablando acerca de Apolos. Vamos a leer algunos comentarios, déjenos sus saludos, sus comentarios, mientras continuamos con esta temática. ¿Qué tenemos por acá? Nuestra hermana Gloria León nos dice: muchas bendiciones para todos mis hermanos amados. Gracias, mi hermanita Gloria. Saludos con mucho amor en Cristo para usted. Nuestro hermano Iván Muñoz nos dice: muy buenas tardes, mi hermano Richard. Les saludo cariñosamente en el nombre del Señor Jesucristo. Deseando que este programa radial sea de mucha bendición para todos para todos los hermanos que estén conectados como una de los espejos. Gracias, mi hermanito Iván. Mi esposa nos dice: Dios te bendiga, mi amado esposo, te saludo desde Puente Alto. Y fue una gran bendición el culto del día de hoy y sobre todo su maravillosa palabra. Amén. Hoy día estuvimos ahí en el culto de oración tempranito a las 8:30 compartiendo una temática acerca de la inspiración de las Escrituras. Visite, hermano, nuestro Facebook, hermano, Congregación Pentecostal Reformada. Ya ahí usted va a ver el video que hoy compartimos, hermano, una temática acerca de la inspiración de las Sagradas Escrituras tempranito. Un abrazo para mi esposa, que Dios la bendiga, pero grandemente. Y también mi esposa, que añade a esta temática, coloca aquí unas traducciones. La Biblia, la versión popular dice: y conocía muy bien las Escrituras, es el Apolos. La Reina Valera contemporánea dice: y tenía un sólido conocimiento de las Escrituras. Tremenda traducción. La traducción al lenguaje actual dice: pues conocía mucho la Biblia.
Ese era Apolos, hermano. Era una persona que conocía mucho, mucho la Biblia. Ahora, este Apolos, hermano, que era de origen judío, hermano, que había, hermano, sido formado en Alejandría, en Alejandría, era un alejandrino, es decir, hermano, allí vivía, y Alejandría era parte del territorio de Egipto, y este Apolos en algún momento se convirtió, o sea, recibió, hermano, la palabra y entendió que las palabras proféticas del Antiguo Testamento se cumplían no en Pablo, no en Pedro, no en María, no, hermano, en alguno de los otros apóstoles, sino que, hermano, las palabras proféticas del Antiguo Testamento se cumplían en Jesucristo. Podemos decir rápidamente algunos versículos. Hermano, Isaías 1:3, Isaías 11:1 y 2, Isaías 7:14, hermano, Isaías 9:6, Isaías, hermano, capítulo 11, versículos 1 y 2, Isaías 33:22, Isaías 35:4, Isaías, hermano, 53, Isaías, hermano, 61, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta, no? O sea, él sabía que en Cristo se cumplían las profecías mesiánicas y él había aceptado a Jesús como el Mesías. Es decir, Apolos era un judeo cristiano. Ahora pensemos si Apolo hubiese muerto habiendo rechazado a Cristo. ¿Qué hubiera pasado con Apolos? Apolos hubiera ido al infierno, esa es la verdad. Hay personas que de repente creen que alguien por ser judío es salvo. No. Si una persona, aunque sea judío, si esa persona no recibe a Cristo como su Señor y Salvador personal, esa persona se pierde. No importa que sea judío, no importa que sea descendiente de Abraham, porque el único que te lleva al cielo es Cristo. Hay gente que dice, ay, que es judío, entonces ellos se salvan de otra manera. No. Todos en la tierra, sea judío, sea hermano árabe, sea hindú, sea hermano asiático, hermano, sea quien sea, tiene que recibir a Cristo. Si la persona no recibe a Cristo, habiendo Cristo ya venido a la tierra, habiendo Cristo muerto por los hombres, ya sea hermano, sea un judío o sea un gentil, si la persona muere sin Cristo, hermano, sabiendo, o sea, teniendo conocimiento de que Cristo murió por él en la cruz, si esa persona rechaza voluntariamente la obra de Cristo, se pierde aunque sea judío. A Apolos le hablaron y Apolo fue un judío sabio. A Apolos le predicaron y Apolos, siendo un judío, hermano, fue humilde, fue sabio, porque se sometió al mensaje del Evangelio de Cristo y recibió a Jesús como su Salvador personal. Eso es lo que tienen que hacer todos los judíos. Ya, aunque el judío, hermano, tenga apellido Cohen, aunque tenga un apellido Leví, aunque sea Kreuzberger, aunque sea, hermano, un Rothschild, todos tienen que recibir a Cristo. Sea judío o no, tienen que recibir a Cristo. Y este judío, llamado Apolos, recibió a Cristo. Entonces, hermano, esto marcó un antes y un después, hermano, para la vida de Apolos. Ahora, Apolos comenzó a profundizar en la palabra. Apolos comenzó a conocer más, hermano, las Escrituras. Porque eso es lo que tienen que hacer los que se convierten. ¿Qué tienen que hacer los que se convierten? Comenzar a leer la Biblia. Tal vez, hermano, usted es una persona que, hermano, tiene un tiempo, hermano, en la iglesia y todavía no experimenta un crecimiento en la palabra. Pero no debe ser así. Cualquier persona que se convierta a Cristo tiene que crecer en la palabra. ¿Qué es lo que hizo Apolos? Comenzó a crecer en la palabra. Comenzó a crecer en las Escrituras. Entonces, una persona que se convierte, ¿qué tiene que hacer? Se convierte y tiene que crecer. Tiene que crecer en la palabra.
Entonces, si usted lleva 10 años, 5 años, 2 años, 20 años y usted no ha experimentado un crecimiento en el Evangelio, en las Escrituras, en la palabra, allí hay un problema. Allí hay un problema. ¿Por qué? Porque ¿cómo usted va a conocer al verdadero Dios si no lee la Biblia? Imagínese, Apolo, con todo el conocimiento que tenía de Dios, sabía que tenía que crecer en el Evangelio. Y eso es lo que hizo Apolos. Comenzó a crecer en la palabra. Comenzó, hermano, también a conocer, por ejemplo, el ministerio, hermano, poderosísimo de Juan el Bautista. Y comenzó a llamar a la gente al arrepentimiento. Y todo lo que él sabía lo comenzó a enseñar de manera diligente. Comenzó a enseñarlo de manera esforzada. Entonces, cuando usted, hermano, tiene esa honra de enseñar, de predicar, tiene que hacerlo de esa misma manera. Yo también. Tengo que hacerlo de la misma manera, exactamente de esa manera. Ahora, este Apolos que se había convertido a Cristo, pero que no tenía profundidad en otras doctrinas de la Escritura, hermano, por voluntad de Dios, ya porque Apolo estaba predicando en las sinagogas, estaba predicando a Cristo, y resulta que Dios, en los misterios de Dios, en los planes de Dios, Dios permitió que un día que Apolo fue, hermano, a una sinagoga, que allí se encontrara, hermano, digamos, en ese trabajo evangelístico de predicación, de discipulado, se encontró, hermano, a Aquila y a Priscila. ¿Se da cuenta o no? ¿Se da cuenta? O sea, Dios colocó a la persona indicada para seguir desarrollando la vida espiritual de Apolos. O sea, hermano, Dios colocó, hermano, en sus planes, Dios, hermano, colocó en su soberanía, colocó a una persona para perfeccionar el llamamiento de Apolos, para hacerlo crecer en el Evangelio. Entonces, Dios va colocando personas en tu vida. Dios va colocando hermanos, hermanas, pastores, evangelistas, maestros, discipuladores para hacerte crecer, para hacerme crecer. ¿Se da cuenta, no? Entonces hay gente que en ese trayecto, en ese proceso, en ese tránsito, Dios va colocando a esas personas en específico y ¿sabe qué es lo que hacen los tosudos? Los porfiados, hermano, rechazan a la persona que Dios estaba colocando allí para discipularlo. Qué tremendo, hermano. Entonces, hermano, hay gente que Dios ha colocado para perfeccionarte, para enseñarte. Y tal vez tú has sido sabio y has tomado esa bendición, has dicho, Dios colocó a este hermano, Dios colocó a esta hermana, Dios colocó a mis pastores, Dios colocó a este evangelista, Dios colocó a este maestro de la palabra para hacerme crecer, para que no me quede estancado, para que yo conozca más a Dios y pueda enseñar de mejor manera el evangelio. Pero hay otros que saben que han mirado a Aquila y a Priscila con desprecio. No han recibido la bendición. Entonces, hermano, muchos planes que Dios tenía con ese Apolos han quedado estancados. Porque ese Apolos, hermano, puede ser, digamos, aplicable a un hombre o a una mujer. Ese creyente desechó la persona que Dios había colocado para discipularlo, para enseñarle la palabra de Dios. Qué tremendo, hermano. Oye, pero impresionante. Entonces, hermano, hay gente que ha truncado un crecimiento espiritual porque no quisieron ser dóciles con Priscila y Aquila, este matrimonio. Era un matrimonio, hermano, Aquila y Priscila, dos creyentes, dos hombres de Dios que amaban la palabra y que por el Espíritu fueron guiados para tomar a Apolos y para comenzar a discipularlo. ¿Cuántas veces, hermano, Dios ha colocado una persona cerca de ti para enseñarte, para discipularte, pero lo menospreciaste, lo miraste menos?
hermano, no viste la obra de Dios, no viste que Dios había ordenado eso, no viste que Dios había predestinado eso, no viste que Dios había determinado eso, no viste que Dios había planificado eso. Oye, que Apolos se encontrara con Aquila y Priscila no fue casualidad, no fue un accidente, no fue algo fortuito, no fue algo, hermano, accidental. No, ahí había un plan de Dios. Dios, hermano, había determinado que aconteciese eso. ¿Y saben qué es lo que hizo Apolos? Apolos, hermano, tuvo, hermano, la sensibilidad de entender que eso no era casualidad. Qué tremendo, hermano. Yo tengo personas que a mí me enseñaron, me discipularon. Fueron personas, hermano, muy, muy importantes para mi vida. Personas que Dios usó, pero tremendamente, hermano. Puedo mencionar, hermano, a mi hermano Efraín Benadriel o Fernando Pérez de la Hoz. Puedo mencionar, hermano, a la hermana Lucy, que me ganó para Cristo. Puedo mencionar, hermano, a el pastor Héctor Luza. Y así, hermano, puedo ir mencionando a otros pastores y hermanos que Dios usó en algún momento, hermano, para contribuir a mi formación como cristiano y como predicador. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, hermano, hay gente que no son personas, hermano, que son autómatas, que son, hermano, ellos nomás. Nunca, hermano, se dejan enseñar. Pero aquí Apolo fue una persona sabia. Y este mismo Apolo con el tiempo fue usado por Dios. Fue tan usado por Dios que hasta fue colocado, hermano, como en un sentido, fue puesto a la par con el apóstol Pablo. Ya, por ejemplo, Apolos trabajó en Corinto. Después, hermano, de que Pablo trabajó en la iglesia allá en Corinto, digamos que Apolos siguió trabajando en ese lugar. Es por eso que Pablo dice, yo planté, es decir, yo evangelicé, me gané a las personas para la gloria de Dios, y después Pablo, ¿qué es lo que dijo? Apolos regó, es decir, Apolos discipuló. Apolos hizo este trabajo de maestría, de enseñanza, de profundización de la Escritura, pero primero Apolos se dejó enseñar. Primero Apolos fue discipulado por varias personas y una de esas fue Aquila y Priscila. ¿Se da cuenta, no? Pero tal vez si Apolo no hubiese tenido ese sentir de ser discípulo, mucho de lo que Apolo hizo no lo hubiese realizado por su soberbia. Pero él no era soberbio. Entonces, hermano, en esto que estamos compartiendo ya podemos mencionar por lo menos 4 características que habían, hermano, en Apolos. 4 características. Incluso podemos mencionar algunas más. Número 1, podemos mencionar, hermano, el conocimiento. Tenía un conocimiento, hermano, pero tremendo. Tenía un conocimiento extraordinario, hermano. Un conocimiento, hermano, profundo de las Escrituras. Número 2, hermano, digamos que tenía denuedo. Ya tenía denuedo, es decir, valentía para predicar la palabra. Número 3, tenía elocuencia. Número 4, era responsable. Ya íbamos a hablar de 4 características, pero vamos a mencionar 5. Ya era responsable o diligente. Y número 5, era humilde. Tenía conocimiento, tenía denuedo, tenía elocuencia, tenía responsabilidad y tenía humildad. Qué tremendo, hermano. ¿Se imagina, hermano, fuéramos así nosotros, con conocimiento, con denuedo, con elocuencia, con responsabilidad, con humildad? Oye, cómo Dios nos usaría, hermano, a tantos hermanos. Cómo Dios los respaldaría, pero de repente nos falta alguna de estas características. ¿Qué sería conocimiento?
ya, acción de conocer, facultad del ser humano para comprender por medio de la razón, la naturaleza, las cualidades, las relaciones de las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hermano, realmente, hermano, este varón, Apolos, tenía una capacidad de comprender la Escritura, pero extraordinaria. Era algo del Espíritu Santo, era el Espíritu Santo quien le había dado esa capacidad. Por ejemplo, en la historia, como mencionamos delante, hubieron grandes predicadores. Tenemos el caso de John Wesley, fundador del metodismo. Era un políglota, es decir, sabía latín, griego, hebreo, sabía francés, sabía algo de alemán, etcétera, etcétera, etcétera. Junto con saber aparte teología, filosofía, historia, también fue profesor, fue líder de la iglesia metodista. Un hombre tremendamente usado por Dios. Entonces en la historia Dios ha usado a personas. Pero, hermano, es importante saber, por supuesto, una base. Pero digamos que al conocimiento hay que añadirle otras cosas. Y Apolos tenía otras cosas aparte de conocimiento, porque tenía denuedo, tenía elocuencia, tenía responsabilidad, tenía humildad, tenía denuedo. ¿Qué es el denuedo? Denuedo es el valor, la energía y la decisión con que se ejecuta una acción. O sea, hermano, Apolos predicaba con un tremendo valor, con energía, hermano, con decisión, con vehemencia. O sea, era un predicador realmente, hermano, extraordinario. ¿Quién fue así también en la historia? Juan Bautista Canut de Bon. De allí nace el término los canutos. Ya los canutos. De Juan Canut de Bon, un gran predicador, hermano, español radicado acá en Chile. Tenemos también la palabra elocuencia. Él tenía elocuencia. Hermano, qué tremendo, hermano. ¿Qué es la elocuencia? Facultad de hablar bien con fluidez, propiedad y de manera, facultad de hablar bien con fluidez, con propiedad y de manera efectiva para convencer a quien escucha. También significa o es definido como fuerza expresiva para convencer o persuadir que tienen por sí mismas las palabras, los gestos, los ademanes, o cualquier cosa capaz de dar a entender algo. O sea, usan cualquier digamos, herramienta para exponer lo que quieren decir. Entonces, ¿cómo hablaba, hermano, Apolos? Con elocuencia. Hablaba con fluidez. ¡Qué hermoso, hermano! ¡Qué tremenda es la palabra de Dios! El término griego que se utiliza ahí en Hechos 18:24 y que es traducido como elocuente es la palabra griega logios y significa elocuente o aprendido. ¿Ya? O sea, había una fluidez. Él sabía lo que iba a enseñar. ¿Ya? O sea, hermano, no se enredaba. ¿Ya? La persona que no es elocuente se enreda rápido, hermano. El elocuente sabe lo que va a decir, sabe lo que va a exponer. Esta palabra elocuente viene del latín eloquentia y significa formado, hermano, para explicar, ¿ya? Significa saber explicar, saber exponer. Entonces, cuando Apolos predicaba, o sea, él sabía lo que iba a decir, tenía claro lo que iba a comunicar. ¿Cómo uno sabe que cuando una persona es elocuente? Cuando uno lo escucha hablar y habla con fluidez, pero también uno dice, ay, al hermano, el predicador predicó de 4 cosas, 5 cosas, y me quedó claro, me quedó clarísimo. En cambio, si la persona dice, oye, ¿sabe que escuché a un predicador y súper enredado, no entendí nada? Ahí faltó elocuencia, ahí ¿sabe qué es lo que pasó? Faltó que el predicador entendiera lo que iba él a predicar. 4, él era diligente. Oye, era una persona responsable con las cosas de Dios. Oye, qué tremendo, hermano.
Qué tremendo, hermano, qué tremendo. Qué difícil es hallar personas con estas tremendas características. O sea, cualquier predicador, hermano, debería tener estas características, y cualquier pastor, cualquier líder, hermano, se gozaría de que un hermano de su iglesia, una hermana de su iglesia tuviesen estas características, porque serían una tremenda bendición. Una persona responsable, diligente. Qué tremendo, hermano. Oye, ¿cómo se siente un líder si tiene un hermano diligente? ¿Cómo se siente un pastor si tiene un hermano diligente? Oye, se siente confiado porque si le da una orden, esa persona la va a cumplir. Si le toca predicar, esa persona, hermano, va a estudiar con diligencia la palabra, con responsabilidad, con dedicación. Entonces, sabe que esa persona va a cumplir su deber. Entonces, ¿cómo era, hermano? Apolos era una persona responsable y diligente. Y la quinta característica, hermano, que es importantísima, ya que es la, digamos, la palabra humildad. Él era humilde. Quinta característica, era humilde. Era humilde. Es decir, que él no hacía ostentación de sus virtudes. Esta palabra humilde viene del latín humus, que significa tierra. ¿Sabía que, hermano, era un simple pecador, pero redimido por la sangre de Cristo? Apolos, a pesar del vasto conocimiento que tenía en la Escritura y de tener una tremenda elocuencia, él se dejaba enseñar, se dejaba instruir. Entonces, hermano, oye, con creyente, hermano, con esa tremenda característica, hermano, ¿sabe lo que va a suceder? Que Dios va a usar grandemente a esa persona. Entonces, ¿qué característica de la que acabamos de mencionar tiene usted? ¿Cuál tengo yo? ¿Cuál de estas características tengo yo? Tal vez tengo una, tal vez tengo dos, tal vez me faltan todas. Conocimiento, número 1, conocimiento, número 2, denuedo, número 3, elocuencia, número 4, responsabilidad, número 5, humildad. Por ejemplo, una persona puede tener conocimiento, denuedo, elocuencia, responsabilidad, y si es soberbio, ¿se da cuenta, no? O sea, estas características son necesarias. Una persona que tenga mucho conocimiento y que tenga un respaldo, digamos, evidente, pero que es soberbio, digamos, en el tiempo se va a ver, hermano, al cabo del tiempo se va a ver que esa persona es un problema. Es un problema porque una persona que tiene denuedo, elocuencia, conocimiento y responsabilidad, pero no es humilde, sino que es soberbio, se transforma en un problema. Aquí en Chile decimos, se transforma en un cacho para la iglesia. Entonces, hermano, ¿cómo alguien va a ser cristiano y va a ser usado por Dios, va a ser soberbio? Si, hermano, antes de la caída es la soberbia, o también se puede decir de otra manera, luego de la soberbia viene la caída. Entonces, es importantísimo, es imprescindible, hermano, que el hombre que es usado por Dios sea humilde. Qué tremendo, hermano. Entonces necesitamos, pero enormemente, hermano, estas características. Ahora hay gente que tiene humildad, pero no tiene conocimiento bíblico. Entonces es humilde, pero cuando predica, la gente no es edificada porque el hermano no supo predicar bien. No predicó con profundidad, se enredó. Hay otros hermanos que tienen conocimiento, pero les falta valentía, les falta denuedo. Cuando ven mucha gente, como que se quedan un poco así como paralizados, o están en la calle y ven que se paró una persona y lo insultó y no saben qué decir. En cambio, hermano, el que tiene denuedo sabe cómo enfrentar esa situación. Entonces, necesitamos, hermano, tener estas características, ¿ya? ¿Qué otro saludo tenemos por acá? Ya vamos a estar terminando, hermano, ya son las 4:51. Nuestro hermano Pablo Villanueva de México nos dice, Dios lo bendiga, siervo. Gracias, mi hermano. Saludos, no me acuerdo de qué parte de México.
Nuestra hermana Gloria León nos dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Excelente texto. Acá está. Mi esposa nos dice, Dios nos ayuda a ser discípulos y tener estas 5 características que tenía Apolos. Sí, necesitamos tener esas características, que Dios nos ayude. Nuestro hermano Iván nos dice, qué lindo el testimonio de este creyente que nos inspira a ser mejores cristianos. Un amante de la escritura, vasto conocedor de ella, elocuente, fervoroso, diligente, valiente, sometido. Qué bendición para nosotros, los creyentes, es Apolos. Dios le bendiga mucho a mi hermano Richard y le siga usando el Dios del cielo. Nuestra hermana Gloria nos dice, me falta harto. Y yo le digo a usted, mi hermanita Gloria, nos falta harto, porque oiga, que nos falta demasiado, hermano, para poder llegar a ese nivel, hermano, que el Señor quiere. Porque el Señor en nosotros quiere formar la imagen de su Hijo, ¿ya? Entonces, hermano, tenemos que pedirle al Señor esta característica, ¿ya? Ahí en el libro de Pedro también se habla de las añadiduras, ¿ya? Hoy por el tiempo, no sé si alcance a buscar el versículo, hermano, pero voy a ver si alcanzo a encontrarlo acá. Pero aquí siempre tenemos que ir creciendo, hermano. A todos en algunas áreas nos falta, a algunos más que otros, pero a todos nos falta y a algunos nos falta mucho en muchas áreas. Vamos a ver por acá, a ver, parece que acá está. Segunda de Pedro, capítulo 1. Sí, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5, en el nombre del Señor Jesucristo. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, añadir, ya agregar, sumar, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Qué hermosa palabra del Señor. Oiga, el tiempo se pasó, pero rápido. Así que, hermanos, les dejamos esta enseñanza bíblica, que Dios nos ayuda a poder tener estas 5 características. Luego, si usted quiere, escuche nuevamente este en vivo grabado ahí en Radio Plenitud y usted anótelo, hermano, y evalúese. Yo también tengo que evaluarme para la gloria del Señor. Ya, me despido, hermano, se pasó rápidamente el tiempo, que Dios les bendiga mucho, hermano, y nos veremos, si el Señor lo permite, el día de mañana. Se despide su servidor, el hermano Richard Riquelme, con un Marán Atá. El Señor viene y con un sólido gloria